Conectando con la gente. Livia Denise, en vivo. Conectando con la gente. Livia Denise, en vivo. Conectando con la gente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto poderlos recibir hoy en este Conectando con la Gente, que déjenme platicarles que es un Conectando con la Gente muy especial porque estamos cumpliendo un año ya de este programa Conectando con la Gente. El día de mañana fue cuando arrancamos por primera vez y tuvimos como invitada especial a mi querida Itzel, que hoy también nos acompaña, y ahorita voy a presentar a nuestros invitados. Y estuvimos platicando justamente del tema que sigue ocupándonos y del que seguimos trabajando, que tiene que ver con la alerta de género que se dio para Guanajuato. Pero yo quiero agradecerles por este año de estar compartiendo este pedacito de los lunes con ustedes, que nos permite pues estar cerquita, escucharnos, poder leer sus comentarios y que ustedes también estén enterados de lo que estamos haciendo en este gobierno de la gente. Este espacio nos ha permitido tocar temas de mucha importancia para Guanajuato y reflexionar sobre los temas que vienen, poder hablar del día a día, así con toda esa apertura, con toda esa disposición y cercanía que siempre debe haber entre quien gobierna y quienes nos dieron su confianza para estar el día de hoy aquí. Así es que para iniciar y agradeciéndoles de nueva cuenta este año de estar juntas y juntos, les tengo una primicia, les tengo una muy buena noticia que quiero compartir con ustedes, muy especialmente para nuestra gente de Acámbaro. El día de hoy se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación la Declaración de Protección de la Indicación Geográfica del Pan Grande de Acámbaro. Es un trámite que comenzamos hace algunos meses de parte de la Secretaría de Economía, acompañados con el municipio de Acámbaro, y hoy es una gran noticia porque reconoce que es en nuestra tierra en donde se produce, en donde nuestros panaderos artesanos hacen este maravilloso pan que hoy tendrá ya esta protección, que eso es algo importante porque va a permitir reconocer a Acámbaro pues como este gran municipio que produce este pan grande que hoy va a estar en la boca, en la mesa y de verdad en el gusto de mucha gente, no solo nacional sino internacional, porque esta declaratoria también se da con un seguimiento internacional. Así es que muchas felicidades a nuestra gente de Acámbaro, muy especialmente a las maestras y maestros panaderos que hacen este pan delicioso del que estamos tan enamorados las y los guanajuatenses. Felicidades a todas y todos ustedes. Y bueno, pues también quiero platicarles que esta semana estamos arrancando ya el Festival Internacional Cervantino. El próximo viernes estaremos recibiendo al Reino Unido como país invitado y a Veracruz como estado invitado con un evento muy bonito también ahí en la Alhóndiga de Granaditas. Vamos a tener más de 3,000, casi 3,500 artistas, 3,458 artistas, 31 países que participan, 140 funciones y por supuesto estaremos trayendo arte, cultura, arte popular y por supuesto no se olviden también de este gran proyecto Ruelas, en donde las personas privadas de su libertad van a tener esta intervención en esta obra El Otro Otelo. Así es que yo quiero invitarlos a que a partir del viernes se lancen a Guanajuato, que vengan. Muchos de estos espectáculos serán gratuitos, así es que nos va a dar muchísimo gusto poderlos recibir. Entonces, bueno, pues vamos de lleno con el tema que hoy nos ocupa, porque yo sé que son temas bien importantes de los que vamos a estar reflexionando. Déjenme platicarles que la semana pasada estuve presentando ante el Congreso. Ustedes saben que el Congreso ya arrancó su periodo ordinario y estuve presentando ya 3 iniciativas que había anunciado previamente, de las que el día de hoy vamos a estar platicando. Así es que para comentar estas iniciativas, para platicar sobre ellas, quiero darle la más cordial bienvenida en primer término a Itzel Valderas, nuestra secretaria de Mujeres. Hola, gobernadora. Muchas gracias por la invitación y muchas felicidades por este primer año de Conectando con la Gente. Gracias, Itzel. Le doy también la bienvenida a mi querida Arcelia González, nuestra secretaria de la Honestidad. Un gran gusto de estar aquí, gobernadora. También me uno a la felicitación, un año más. Un año ya de Conectando con la Gente, y ya con esta es la segunda vez que tengo la oportunidad de platicar, y entonces estoy muy contenta. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, en su primera aparición aquí en Conectando con la Gente, hoy le damos la bienvenida a Alejandro Sierra, nuestro consejero jurídico. ¿Qué tal? Muy buenos días, gobernadora. Un honor estar aquí en Conectando con la Gente. Muchas
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alex. Pues vamos a hablar de la primera iniciativa. Son 3 iniciativas muy importantes que tienen que ver con el derecho que todas y todos tenemos, pero muy particularmente niñas, niños y adolescentes y mujeres, de vivir una vida libre de toda violencia. La primera iniciativa que presentamos es una reforma para la creación del registro público de personas agresoras sexuales. Y ese es un tema fundamental porque de lo que estamos hablando es de un sistema público de información que va a concentrar estos datos de quienes hayan recibido sentencia por algún delito sexual contra niñas, cometido contra niñas, niños y adolescentes. Esta iniciativa la presentamos privilegiando el interés superior de las infancias y las adolescencias, y lo que queremos es que no se ponga en riesgo a la niñez y a la adolescencia, a las adolescencias de Guanajuato. Ustedes saben, y yo lo comentaba cuando presentamos esta iniciativa, que cuando una niña, niño o adolescente sufren un ataque, un delito de orden sexual, viven una afectación que los acompaña por el resto de sus vidas. Y eso no solamente tiene que ser sancionado en esa misma magnitud, sino que debemos garantizar que no se repita para otras niñas y niños. Y por ello es que planteamos la creación de esta iniciativa, y me gustaría, Alex, que nos platiques un poquito el contexto de esta iniciativa para poder comentarla. Claro que sí, con mucho gusto. Es una iniciativa que se presentó el 30 de septiembre. Prácticamente lo que busca es reformar el Código Penal, creando un capítulo específico donde se crea el registro público de personas agresoras sexuales. Y además modifica la ley orgánica de la Fiscalía General a efecto de dotarlos de las atribuciones necesarias para que ellos administren y operen este registro. Y obviamente lo que busca este registro pues es que todas aquellas personas que ya hayan sido sentenciadas por un delito de violencia sexual contra un niño, niña o adolescente, esté en un registro público, no solamente por el periodo que dura su pena privativa de la libertad, sino también se puede prolongar por mínimo 10 años más o hasta 30, depende de lo que decida el juez. Más o menos este es el contenido de las iniciativas. Hicimos un análisis constitucional del mismo y consideramos que si bien toda pena o toda sanción conlleva la violación de un derecho humano para la persona que comete un delito, pues consideramos que aquí puede incluirse el estar en un registro público, porque derivado de esto se pueden generar políticas públicas en beneficio de prevenir alguna violencia futura a los niños, niñas y adolescentes. Importante decir que este registro lo que plantea es que sea administrado por la Fiscalía General del Estado. Y como bien lo decías, Alex, me parece que es muy importante a lo largo de la evolución que ha habido con relación no solamente al reconocimiento de las violencias, sino de la afectación que la sociedad y que el marco jurídico reconoce para las víctimas. Se han implementado modelos o mecanismos que permiten hacer más visible este tipo de violencias. Yo platicaba hace un ratito y aquí comentábamos antes de entrar, por ejemplo, en el caso de la violencia política en razón de género, como una medida idónea para hacer evidente que esta falta que se considera grave y que además buscar mecanismos de no repetición y de sanción, más allá de la propia sanción que establece la normativa, se crean registros en donde se evidencia de manera pública aquellos o aquellas que son violentadores en razón de género para las mujeres. Con mayor razón, imagínense nada más cuando una niña o un niño sufre los efectos de la violencia sexual, ya sea acoso sexual, ya sea violación equiparada, estupro, es decir, estos delitos que son tan graves y que tienen una afectación tan severa para nuestras niñas, niños y adolescentes, deben tener también ese seguimiento. ¿Qué es lo que buscamos? No solamente que la pena sea la que ya considera el Código Penal para estos delitos, sino que adicional a eso, o como parte también de la sanción penal, se considere la inclusión en este registro público. ¿Y por qué hablamos de un registro público? En realidad lo que buscamos no solamente es pues que las personas que cometan este tipo de delitos puedan estar registradas, que puedan tener un seguimiento, sino que también los particulares que tienen
pues este interés, y que cuando hablamos de interés, cuando se habla de niñas, niños y adolescentes, pues en realidad lo tenemos pues todos, las autoridades. Imagínense nada más que busquemos, por ejemplo, que no haya una persona que tenga estos antecedentes al frente de un grupo en una clase, ¿no? Como maestro, como maestra, como educadora, como parte de un entorno, pues que tenga este acercamiento, un entrenador deportivo. Pues si sabemos que esta persona estuvo ahí, pues de alguna manera se toman las medidas necesarias para que esto no se vuelva a repetir con niñas, niños y adolescentes. Y yo quiero comentar, porque también es importante, en el análisis que hacíamos de esta iniciativa, también se planteaba en la mesa, ha habido otros intentos legislativos en congresos locales para llevar a cabo este registro. Particularmente en la Ciudad de México se estableció este registro para agresores sexuales de mujeres y de niñas, niños y adolescentes. Y hay que decirlo, se declaró inconstitucional. Entonces, a la luz de estos preceptos, hicimos un análisis muy puntual para que la iniciativa de Guanajuato tuviera precisamente este componente importantísimo del interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Y creemos, digo, se va a dar una discusión en el Congreso para revisar este tema, pero creemos que puede pasar este filtro de constitucionalidad, y habrá que hacer el análisis pertinente y siempre abiertos, por supuesto, a que se perfeccione. Pero dígame usted si no, queremos que nuestras niñas y niños estén protegidos en todo momento, y que finalmente quien los agreda tenga una consecuencia que también la sufra, no solamente al compurgar la pena, sino también posteriormente a ello, y que es algo que deben saber, pues, para evitar la comisión de este tipo de conductas, ¿no? De acuerdo. Sí, Itzel. Bueno, pues yo desde la Secretaría de las Mujeres celebro esta iniciativa, gobernadora, porque hay un beneficio para la población en general. Pienso en los padres de familia, que vamos a estar en la posibilidad de consultar quiénes son estos agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes, pero también hay un beneficio directo para este grupo vulnerable, los niños, los menores, y para los servidores públicos, para el Estado, pues este registro público de personas agresoras sexuales representa una herramienta, un instrumento que nos permite materializar una política pública para la protección justamente de los menores. Importante también con la creación de este registro, porque además los delitos sexuales no tienen prescripción, son imprescriptibles. Entonces se les da un seguimiento. Eso significa que no importa el tiempo que pase, y eso es algo importante, porque muchas veces fueron agredidos cuando son niñas o niños, y bueno, hay todo un camino de sanación para la víctima que no permite quizá que siendo niño pueda tener esa confianza, esa fortaleza, pues que se requiere, ese acompañamiento que se requiere para presentar una denuncia. Entonces, no importa el tiempo, se puede presentar una denuncia en ese sentido. Lo que queremos es evitar, por supuesto, una revictimización, que vaya acompañado de asistencia jurídica especializada, gratuita, y también obliga a los entes públicos, al Estado, a las administraciones, a tomar medidas en base a este registro para garantizar la seguridad de niñas, niños y adolescentes. Y como cuando hablamos del derecho a vivir una vida plena, feliz, y a garantizar su interés superior, no estamos hablando solo del Estado, la sociedad, los padres de familia, los maestros, todos estamos inmersos en esta garantía que tienen que tener de que van a ser pues cuidados, de que no van a ser víctimas de un delito de esta naturaleza. Yo creo que sí es importante, pues, que hoy al presentar esta iniciativa tenemos en mente, tenemos en el corazón sobre todo, pues, esta visión de proteger a las infancias y adolescencias de Guanajuato. Y la posibilidad de detectar víctimas potenciales, gobernadora, además de evitar la reincidencia por parte de los agresores sexuales. Yo entiendo lo que tú nos comentas, que en otras entidades se ha hecho el esfuerzo de legislar en torno a un registro público de personas agresoras sexuales, y que se considera en un momento dado por la Corte como inconstitucional. Pero aquí estamos hablando del interés superior de la niñez, es decir, el esfuerzo que se está haciendo o la visión que tiene el Ejecutivo y que está planteando al Legislativo es anteponiendo el interés superior justamente de la niñez. Vamos considerando cómo se da esta discusión en nuestro Congreso local, y esperemos, ojalá que saquemos adelante pues esta iniciativa que hoy tú estás proponiendo en beneficio de las niñas, los niños y los adolescentes. Pero yo sí, también, adelante. Opinando sobre el tema, que además es de verdad de mucho interés. Yo creo que, por supuesto, acompañamos la iniciativa, las 3 iniciativas que ha presentado nuestra gobernadora. En esta particularmente,
yo creo que sí es importante decir que no se trata de estigmatizar, sino de proteger, de advertir, de sancionar con eficacia. Y la política pública, que bien dices, tiene que ir dirigida con perspectiva de infancia, con perspectiva de género, con esos grupos vulnerables que se necesitan acciones afirmativas precisamente para poder cambiar estos problemas sociales que también han venido cargando el Estado, ¿no? Y que al Estado además tiene que ejercer el tema de prevención, ¿no? Entonces, se va a dar muy bien yo creo que la discusión. Sin embargo, al final nos va a tocar a nosotros en la Secretaría de Honestidad también poder coordinarnos institucionalmente con la Fiscalía, poder coordinar este registro que de primera instancia será público y que por supuesto viene a que las instituciones y la sociedad puedan tener acceso a la información y en ese sentido proteger, como dice Isela, a futuras víctimas y también cambiar conductas estructurales, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, el que tu visión sea proteger a las infancias en Guanajuato. Poder poner a tema de discusión institucional esto entre los. Yo estoy segura que habrá apoyo. Digo, no hay manera de no proteger a las infancias, de no pensar en ello. Y decíamos desde un inicio, se trata no de vulnerar derechos humanos, sino al contrario, fortalecer la protección de los derechos humanos que tiene como prioridad el gobierno de Guanajuato, ¿no? Entonces, el gobierno de la gente. Y imagínese usted nada más cuando se hacen estos análisis de constitucionalidad, pues al final son todos estos derechos que la Constitución, que es nuestra máxima norma, tutela para las personas. Y es analizar cuando entran en conflicto dos derechos. Imagínense que tenemos una balanza aquí y que por un lado está el derecho de las personas a la protección de sus datos personales, a la a la intimidad, a que usted pues resguarde su información por un lado, pero por otro lado está el derecho que tienen niñas, niños y adolescentes al interés superior, y cuando hablamos de interés superior a lo que nos estamos refiriendo en realidad es a vivir una vida plena, libre de violencia, en donde se han respetado todos sus derechos, y ahí viene el análisis. ¿Qué debe pesar más cuando están dos derechos o más garantizados en la Constitución? ¿Qué es lo que tiene que pesar más? Y al análisis, a la luz de de ese análisis que tendría que hacer en su momento, pues tendrá que estar siempre por encima el derecho que tienen las niñas y niños, porque además pues requieren, y así lo ha reconocido los propios tratados internacionales, nuestras normas requieren una protección especial, porque ellos pues pueden encontrarse en situaciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? Claro, sobre todo que México forma parte de diversos tratados internacionales, la propia convencionalidad nos obliga a garantizar el interés superior del menor, así que si lo ponemos en una balanza, yo creo que siempre va a estar por encima el interés superior del menor, del niño, perdón. Y bueno, también importante, yo pedí algunos datos a la Fiscalía General del Estado, que nos compartía datos sobre los principales delitos de índole sexual contra niñas, niños y adolescentes, es decir, contra menores de edad, niñas, niños y adolescentes, en abuso sexual. Hay datos, se los vamos a estar aquí poniendo en la pantalla. Esos datos que estamos presentando son datos desde 2020 hasta 2025. Entonces, imagínense nada más en abuso sexual, en acoso sexual, en hostigamiento sexual, en incesto, que en 2021 hubo 3 carpetas de investigación, solo en ese año se iniciaron carpetas, por violación equiparada. Entonces, imagínense nada más, cuando estamos hablando de 2020 a 2025, la sumatoria de niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas de algún tipo de delito sexual, por ejemplo, abuso sexual, 6,114 niñas, niños o adolescentes fueron víctimas de algún tipo de delito sexual, de abuso sexual. Acoso sexual, 572, en esta sumatoria de 2020 a 2025, de hostigamiento sexual 103, de incesto 3, de violación 2,360, de violación equiparada 265. Imagínense nada más, esas niñas, más allá de las cifras, son niñas y niños que vivieron en carne propia esta pesadilla, este terrible hecho de afectación pues gravísima. O sea, yo no encuentro de verdad otro delito más que no sea la afectación pues a nuestras niñas, niños y adolescentes, que además como sociedades, como Estado, tenemos que garantizar toda su protección. Eso sin considerar, gobernadora, que la mayoría de las agresiones sexuales no se denuncian. Entonces, sí, estos números, delitos, sí, la verdad es que resultan ser una cantidad mínima en cuanto a la cantidad de casos que todos los días se presentan
en cuanto a agresiones sexuales. Y sobre todo porque cuando hablamos justamente de agresiones sexuales, muchas de ellas se dan en el seno de la familia, del entorno cercano, un maestro, un tío, un abuelo, pues hay que decir las cosas como son, y muchas veces en el núcleo familiar pues no se denuncian este tipo de agresiones pues que vulneran de manera gravísima a nuestras niñas, niños y adolescentes. Entonces, pues bueno, esta es una iniciativa para mí que tiene mucha importancia, mucha relevancia, y vamos a estarle dando seguimiento muy puntual. Ya estará la coordinación y las diferentes instancias participando del Ejecutivo Estatal, participando en estas mesas de trabajo para hacer valer nuestra opinión, pero pues desde aquí un llamado muy respetuoso al Congreso de Guanajuato para que trabajemos todas y todos juntos en garantizarles a nuestras niñas y niños una vida plena, y que para quienes tenemos la obligación de cuidar de ellos, de protegerlos, ya estemos hablando del Estado o de los padres y madres de familia, de los tutores, pues tengamos a nuestra alcance información que nos permita verdaderamente darles una protección integral. Y bueno, pues ese es el tema de la creación del registro, pero también hay otro tema muy importante, que es una reforma al Código Penal en materia de violencia familiar. Y para hablar un poquito de ese tema, que nos pudieras platicar, Alex, ¿de qué se trata esta reforma? Sí, claro, es una reforma que se hace al Código Penal en materia del delito de violencia familiar, o conocida también como violencia intrafamiliar. Lo que se busca es que todas aquellas personas que cometen este delito no tengan el beneficio de la suspensión condicional del proceso. Obviamente, el análisis que se hace es que muchas de esas personas caen en una reincidencia. Así que aunque pareciera ser una reforma sencilla, porque lo que se hace es incrementar la pena, realmente en sí no es el incrementar la pena solamente, sino el objeto es que no sean beneficiados con la suspensión condicionada, y de esta manera puedan sean condenados a una pena privativa de la libertad sin este beneficio, lo cual creo que podría accederse a una justicia real. Hay que entender, yo entraría en este tema, hay que entender la lógica de cómo se genera o cómo se da la violencia familiar, que además es una de las violencias que más lastima, que más nos duele como sociedad, porque se da en entornos en donde se supone que habría respeto, confianza, y además que afecta no solamente en algunos casos a las mujeres que son víctimas de violencia por parte de sus parejas, sino también a sus hijas e hijos. Y esto genera una afectación de manera muy importante. Hay que entender esta lógica en donde se ejerce miedo, en donde se ejerce amenazas, violencia reiterada, intimidación. Es decir, es bien complejo que una mujer bajo estas condiciones, a veces hay dependencia económica, en la mayoría de los casos hay una dependencia económica que no permite a las mujeres salir de ese entorno de violencia, llevarse a sus hijas e hijos. Entonces se aprovecha el agresor de todo eso para evitar que una mujer denuncie. Y en el caso, supongamos en el caso en el que una mujer tome valor, se haga acompañar y vaya y presente una denuncia, ¿qué es lo que pasaba? Que por las penas como están establecidas en el Código Penal, el agresor tenía el beneficio que establece la ley justamente de esta suspensión condicionada, y es decir, podía estar libre. Imagínese el riesgo para la mujer que denuncia la agresión, que el agresor inclusive aunque pudiera, digamos, ser viable el proceso y aunque se determine que la conducta puede ser sancionada penalmente, él tenía un beneficio porque las penas establecidas para este delito así se lo permitían. Es correcto. Hoy lo que estamos haciendo, porque luego se escucha, y yo comparto que el análisis de un delito debe ser mucho más allá de solo incrementar penas. A veces dice, pues es que eso va a ser disuasivo de la comisión de ese delito, y no siempre ocurre así. Se elevan las penas y no siempre necesariamente se reduce la comisión de ese delito. En este caso, el fondo no es en sí mismo el aumento de la pena, que sí es importante, por supuesto, pero lo que genera este aumento en la pena es que el agresor ya no acceda a este beneficio de la suspensión condicionada, que le permitiría salir y estar libre con el riesgo de que ahora sí pueda cometer un feminicidio o pueda seguir agrediendo a las mujeres, ¿no? Y ahí tú lo ves
muy seguido. Todos los días. De hecho, si me permites, gobernadora, compartirle a toda la audiencia todos los canales por los cuales nosotros en la Secretaría de las Mujeres recibimos denuncias en torno a la violencia familiar o en el ámbito familiar. Y antes quiero decirles que es efectivamente así como tú lo comentas, gobernadora, la conducta que le causa daño, que le causa sufrimiento o hasta la muerte. Y cuando hablamos de violencia en el ámbito familiar, a veces pensamos que solamente nos referimos a la violencia de tipo física, pero lo cierto es que no, es la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica, todo eso engloba la violencia en el ámbito familiar. Y entonces nosotros, es un fenómeno que está en incremento no solamente en el estado de Guanajuato, sino en toda la República Mexicana. Nosotros ocupamos el 4º lugar. Y recibimos denuncias a través de las llamadas del 911, que tiene su propia métrica, de las llamadas al 075, que es el número de gobierno del Estado, pero también están las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado. Otra referencia es la atención integral a las mujeres que damos en la Secretaría de las Mujeres, pero también en las instancias municipales de atención a la mujer, o en estos 17 centros libres que ahora tenemos, 19, en 17 municipios del Estado de Guanajuato. Y también hay que hablar de las sentencias que está generando el Poder Judicial en torno a la violencia familiar. Como les decía, es un fenómeno que está en crecimiento constante. Les quiero comentar que hay referencia, por ejemplo, en los últimos 8 años, la Fiscalía General del Estado hace 8 años aperturó más de 11,000 carpetas de investigación y en 2024 se fue casi a 16,000 carpetas, lo que implica en un tramo de 8 años un incremento del 43.33% de la violencia en el ámbito familiar. ¿Qué es lo relevante de esto? Que es justamente así como tú lo mencionaste, gobernadora, que en el ámbito de violencia familiar es donde se genera el feminicidio. Y entonces yo les puedo compartir que de las atenciones que hemos dado en la Secretaría de las Mujeres en este año, en lo que va del año, hemos atendido a más de 1,100 mujeres hasta la fecha, y el 65% llegan a solicitar nuestros servicios denunciando justamente violencia en el ámbito familiar. La mayoría de las veces es violencia tipo psicológico, pero también está la violencia física o la violencia económica que despunta ya en estos casos. Y ¿qué estamos haciendo nosotros para tratar de evitar que el riesgo se escale hasta el registro de un feminicidio? Pues estamos desarrollando algunas herramientas que nos permita la detección del nivel de riesgo. Estamos en esa posibilidad con las modificaciones en ley de emitir órdenes de protección de tipo administrativo, y también ofrecemos espacios seguros, refugios, para que las mujeres junto con sus hijas e hijos pues puedan estar en un buen resguardo. Lo cierto es que el problema allí es el tipo de violencia que más es denunciado, no solamente en la Secretaría de las Mujeres, sino en otras instituciones, y de ahí la importancia pues de esta iniciativa que tú has presentado ante el Legislativo, porque vendría a sanar en mucho este fenómeno que ahora estamos viviendo en Guanajuato. Y sobre todo, algo que también yo destacaría es que se está suprimiendo dentro del concepto, porque antes decíamos violencia familiar y tenía que ser o tenía que caer en violencia física. Hoy se está suprimiendo esto para que no necesariamente tenga que llegarse a la violencia física para ser considerado como violencia familiar. Es decir, tú hablabas ya de una serie de supuestos en los que se ejerce violencia en el entorno familiar, y no necesariamente tiene que llegar a la agresión física para que esto pueda configurarse como violencia familiar, porque son muchos los casos y normalmente va escalando la agresión, ¿no? Y empieza con insultos, con amenazas, la violencia económica, la violencia sexual, y luego ya llega la violencia física y en muchos casos lamentablemente a los feminicidios, que es la expresión máxima de la violencia, ¿no? Psicológica, fíjate que es un tema muy interesante, muy sensible también. En la etapa en la que estuve en el Poder Judicial, les platicaba previo a empezar el programa, que justo este delito me llamaba a mí la atención incluso para hacer tema académico en la maestría, porque este delito detona otros delitos, como decíamos, desde abusos, lesiones y finalmente hasta feminicidios, ¿no? Tentativas lo vimos con gran frecuencia. Y la suspensión condicional, además de aumentar las penas, que me parece que la reflexión que haces es súper certera, que a veces dices no es la solución,
pero posiblemente sí la prevención. En el tema de la suspensión condicional, platicábamos con Alex, sí la pena es tan baja que en proporción de los otros delitos daba esta oportunidad. La suspensión condicional es suspendo el proceso, o sea, queda en stand-by de alguna manera, para que si las condiciones se dan, tú las cumples. Entonces, en un determinado tiempo, efectivamente, tu pena se reduzca o ya no tengas que pagar, ¿no? De la condición de, bueno, acercarse, no tener atención psicológica, con todo etcétera. el riesgo que implica para las mujeres. Es correcto. Si se vulnera, entonces seguía el proceso. Suspensión condicional es eso, suspendes. Si vulneras, entonces sigue tu proceso. Pero en las penas tan pequeñas, esto siempre ponía en riesgo a la víctima. Yo le decía que cuando llegaba una víctima a decir sí, ya pongan la suspensión condicional, era porque estaba sujeta a algo, ¿no? Sí. A presión o a violencia psicológica amenaza, no detectada. Que decía yo, bueno, pues hay que poner el tema de la atención psicológica. ¿Cómo prevenimos esto? O sea, siempre había, incluso le decía, había veces que había coincidencia entre la fiscalía y la asesor victimal. Y la víctima no, decía, no, y me tocó, la víctima decía, no le otorguen la suspensión condicional. Y la fiscalía decía, no, sí. Y el asesor victimal, no, sí. Entonces, pues porque ella era la que sabía en la que estaba en riesgo. Por supuesto, incluso hasta teniendo casos particulares de viviendo a un lado, ¿no? Es que pues la suspensión condicional de alejamiento no se puede dar porque vive al lado, ¿no? Entonces, de verdad que yo, en este tema en particular, por supuesto siempre acompaño, pero en esta sí, de manera particular, porque creo que el tema preventivo se dará. Aumentar las penas, quitar la suspensión condicional, seguramente va a generar entornos de mucho más, de convivencias mucho más sanas. Se da, como dices, en el entorno familiar. Ya se quitó el intra, porque esto tiene que ver con un aspecto un poquito más grande, ¿no? No solamente dentro de la casa, sino se da también en el entorno de abuelos, tíos, primos, familiar, e incluso de entornos cercanos, ¿no? Que solamente es eso. Comentas, es bien importante, Arcelia, porque efectivamente la violencia en el ámbito familiar se da en una relación de responsabilidad con los hijos, por ejemplo, una relación de alta confianza, pero también una relación de poder. Y la violencia no solamente se ejerce de un hombre a una mujer, sino que es de un integrante de la familia a otro integrante de la familia. En su mayoría es de los hombres hacia las mujeres, por eso es que a lo mejor generalizamos y siempre estamos pensando que es del hombre hacia la mujer, no, pues y que es la mujer quien tradicionalmente denuncia o habitualmente denuncia, pero se puede dar entre todos los integrantes. De hijos a papás, abuelos, de abuelos. Es amplio. Sí, es amplio. Pero concentrémonos en la violencia que se ejerce en el ámbito familiar a la mujer. Es un tema muy complejo, porque es difícil de asimilar. Regularmente la normalizamos. Claro, bueno, no hay estos temas en donde las abuelas decían, pues ya te casaste y hay que aguantarlo, y hay que, o sea, había una formación, te educaban para soportar eso, porque era tu esposo y había que soportar los golpes y había que soportar los abusos y las amenazas, y eso tiene que cambiar. Sí, porque lo asumimos, es más, a veces la recibimos la violencia y asumimos que no la merecemos. Sí, la justifica la víctima. Estamos justificándola y es por eso tan complejo denunciarla. Hay veces que recurres a tu red de apoyo, a tus familiares, tus amistades, pero luego se agota porque hay un ciclo de la violencia. Es difícil salir de la violencia familiar. Sí. Y luego ya la mujer esta pena le da porque ya fuiste y denunciaste, pero también fuiste y retiraste la denuncia, pero lo volviste a perdonar, pero regresaste con él y empieza una serie de juicios de tu familia, de tus amistades, de tus compañeros de trabajo, y es muy difícil salir de ese ciclo de violencia. Cuando recibimos a las mujeres que viven violencia en la Secretaría de las Mujeres y que por alguna u otra razón la denuncian, pero se nos desaparecen, ya no nos contestan el teléfono, ya no aceptan el tratamiento psicológico, ya no reciben a la abogada, nosotros lo asumimos como algo normal, porque es posible que hasta 7 veces pueda regresar una mujer a la Secretaría de las Mujeres a solicitar ayuda, porque es sumamente complicado salir de esa situación. Entonces, nosotros como servidores y servidoras públicas tenemos que entender de la complejidad del problema y no emitir juicios para con las víctimas, porque de verdad no es sencillo. Luego, entonces, esta reforma que tú propones, esta iniciativa que llevas al legislativo, gobernadora, se acomoda de tal manera que nos da ciertas garantías, porque luego entonces si vas, denuncias, ratificas la denuncia, te quedas tranquila porque si es vinculado al proceso y se encuentra una responsabilidad,
pues ya no te quedas tú con el temor ni con la amenaza o la zozobra que él va a regresar otra vez a dañarte y que incluso tu vida está en peligro. Porque además cuando tú decides ir a denunciar formalmente a tu pareja, pues viene un juicio de los hijos, una presión de la familia, un rechazo de las amistades. E incluso el tema económico. Decir que no, Entonces, pues con mejor, lo primerito que te castigan. que es no, pero además la víctima dice, bueno, el sostén de la casa Es él. es él y está sujeto a proceso. Entonces ya otórgale, ¿no? Por Entonces, eso creo que es un círculo que hay que ver de manera integral, ¿no? Cuando hablamos que hay que entender la naturaleza de la violencia que se ejerce, la violencia familiar, pues primero hay que darle las garantías a la mujer. O sea, ¿cómo le dices a una mujer, oye, denuncia, oye, no te quedes ahí, oye, tus hijos están teniendo también una afectación? Si el Estado o las instituciones públicas no les damos las garantías para que ellas verdaderamente puedan ejercer esta o presentar estas denuncias, y esta iniciativa un poco también es esa garantía de decir, a ver, ya no te lo van a regresar a la calle para que con ciertas condicionantes, pues oye, imagínate a alguien que agrede a su familia, alguien que no tiene respeto por su esposa, por su pareja, por sus hijas e hijos, pues le va a importar muy poco lo que el juez le diga o le dicte para que no se acerque, va a encontrar, y además hoy con los teléfonos, oye, te estoy viendo desde lejos, oye, pues claro que eso genera miedo a las mujeres. Aquí hay que decir que se está aumentando las penas que estaban de 1 a 6 años a 2 a 9 de prisión y 20 a 90 días de multa por violencia familiar. Aquí lo vamos a ver en pantalla. Hay agravantes con penas mayores de 3 a 12 años y de 30 a 120 días multas en caso de circunstancias agravantes, como que haya víctimas que sean niñas, niños o adolescentes, embarazadas, uso de armas, antecedentes de violencia. Hay la supresión, como ya les comentaba, del requisito de violencia física como condición para perseguir de oficio los casos. Eso es algo importante. Muy importante. Y la derogación del artículo 221-B, que trataba por separado ciertos casos de lesiones, ahora lo estamos integrando al tipo penal porque es parte de la violencia familiar, y en términos generales son delitos que se persiguen por querella, es decir, tiene que haber una denuncia, pero también aquí estamos incorporando que sean de oficio en casos que son agravados. Entonces, esto es algo bien importante porque nos va a permitir acompañar a las mujeres. Y yo digo que hay que ver el panorama general, porque cuando hablamos de pasar de un instituto de las mujeres a una secretaría de las mujeres, en gran medida lo que visualizábamos es el acompañamiento integral. No es lo único, pero sí una parte muy importante, el acompañamiento integral y sobre todo el acompañamiento y representación jurídica especializada a mujeres víctimas de violencia para que se sintieran acompañadas en todo el proceso, y el fortalecimiento de estas redes de apoyo como los refugios. La Fiscalía tiene su refugio, nosotros tenemos también, para que las mujeres tengan esta confianza, porque dice, a ver, pues yo no trabajo, yo tengo a mis hijos, no tengo a dónde irme a vivir. Entonces, todo eso podemos acompañarlas para que no estén solas. Y por supuesto, el otro tema fundamental es cómo hacemos desde la administración pública, independientemente de que haya violencia o no haya violencia, para fortalecer la capacidad económica, la independencia económica de las mujeres. Y eso es parte de lo que estamos haciendo con la tarjeta rosa, lo que estamos haciendo con la financiera y apoyos Tú Puedes Guanajuato, con los proyectos productivos, para que no haya una mujer que no tenga forma de salir adelante por sí misma. Puede ser que tenga una pareja que la apoye, que la respalde, y qué bueno, que fortalezca su visión y su ingreso. Y puede haber alguna mujer que dice, yo no, hoy quiero alejarme de este ciclo de violencia y necesito salir adelante por mí misma para estar con mis hijos, para vivir una vida plena, feliz. Bueno, pues estos mecanismos también nos permiten fortalecer. Entonces, no es solo una política pública, es una serie de políticas públicas que nos permitan poner a las mujeres y a sus realidades en el centro. Y qué bueno que mencionas por último sus realidades, porque a veces fríamente hablamos de la violencia en contra de una mujer, pero luego no nos detenemos a pensar que a lo mejor esa mujer no tuvo oportunidad de estudiar, a lo mejor esa mujer no tiene una fuente de ingresos, depende del marido, quizás esa mujer viva en situación de discapacidad, pero también vive en pobreza extrema, está casada con un hombre que quizás hace uso de armas de fuego, que es consumidor de drogas, que quizás es alcohólico, que quizás tenga relación con el crimen organizado. Entonces se va haciendo, cada vez que tú analizas la condición de cada una de las mujeres que te pide ayuda, lo cierto es que el nivel de vulnerabilidad es muy alto. Y hay que reaccionar con reformas como estas justamente pues para darle esas garantías por parte del Estado. Y que no vuelvan a repetirse casos tan dolorosos en donde una víctima va y denuncia y luego pues
lamentablemente es víctima de un delito mayor como pudiera ser la tentativa o el feminicidio, que le duele tanto a una sociedad cuando no está ahí para respaldar a las mujeres. Así es que hoy yo también quiero hacer este llamado a que si hay alguien, alguna mujer que hoy nos está viendo en la presentación, en la plática de esta presentación de iniciativas y quiere acercarse con nosotros para recibir orientación, asesoría, acompañamiento, de verdad no duden en hacerlo. Aquí está Itzel, la Secretaría de las Mujeres, y está el teléfono en pantalla en donde estaremos atendiéndoles también con toda discreción, porque lo cierto es que muchas mujeres a veces dicen, el primer paso es pedir información, todavía no quiero actuar, quiero ver qué procedería, qué derechos tengo, cómo se va a dar un proceso en el caso de que yo denuncie violencia. Entonces, tenga la certeza de que sus datos son totalmente resguardados, que aquí no va a tener usted un riesgo. Si usted quiere preguntar de manera anónima, escríbanos, mándenos un mensajito al Facebook, a todas las redes sociales, y ahí va a recibir la orientación que requiere sin ningún tipo de presión. Los tiempos ustedes los marcan, pero ninguna mujer merece vivir en violencia, y mucho menos cuando su núcleo familiar, como son sus hijas e hijos, también se ven afectados en ese sentido. Bueno, pues la tercera iniciativa, porque el tiempo corre y se nos va volando. La tercera iniciativa también es una adición del artículo 57 bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas. Ay, déjenme decir, cómo platiqué con Arcelia y con Itzel este tema hasta que se nos hace una realidad presentar la iniciativa, y esperamos que lo apruebe el Congreso. Porque fíjese nada más que aunque el acoso sexual es considerado un delito, no está todavía hoy día considerado como una falta administrativa grave. Por ello, imagínese nada más que al interior de la administración, de nuestra administración o de la de los municipios, un servidor público es acosador sexual de una compañera o de varias compañeras, y las mujeres se atreven a presentar sus denuncias, sus quejas, van ante las instancias correspondientes. Pues resulta que no hay nada con lo que podamos sancionar administrativamente el acoso sexual. Y aunque aquí en esta administración, y yo lo he dicho y lo repito cada que lo puedo hacer con mis compañeras y compañeros de gabinete, aquí tenemos una política de cero tolerancia a los casos de acoso, hostigamiento sexual o de acoso laboral. Para mí eso es fundamental, y yo siempre les he dicho, tomemos cartas en el asunto, pero resulta que tenemos que despedir a estas personas por otra razón, porque como no está establecido, entonces se van pues por pérdida de confianza o una falta administrativa de otra naturaleza, y eso no es justicia para las víctimas, que la víctima quiere decir, oye, estoy acreditando que me acosó, yo quiero que se vaya por acosador, ¿no? Y además conducta grave. Como una conducta grave. Entonces, presentamos esta iniciativa pues para hacer esta armonización también, y ahí me gustaría pues que platicáramos un poquito desde esa perspectiva, Arce, Itzel, Alex, porque hemos estado teniendo casos y todos se han ido cuando hay esta conducta, pero no se van por el acoso sexual. Y fíjate que, bueno, si me permiten a mí adelante, échale. Porque aparte me emocionó, y a la hora que lo presentaron dije, ay, esto tiene que ver con honestidad. Decíamos principio o valor primario del gobierno a la gente. La gobernadora dijo en su decálogo la octava regla: cero tolerancia, por supuesto, a la corrupción, pero al hostigamiento y el acoso laboral y sexual. Y esa fue tu directriz. Entonces nos encontramos con que esta directriz es imperfecta porque no hay norma, ¿no? Y como se trata de una ley que tiene que ser reformada, bueno, ustedes saben que tenemos nuestro par estatal. Uh-huh. Y a nivel federal, entonces sí lo pusimos sobre la mesa desde el inicio. Falta esta figura. Pero otra de las frases que dijo la gobernadora, que las tengo yo lapidarias y aparte las repito y las repito, me dijo, reta la ley. Eso ha sido, de verdad, reta la ley en la legalidad, o sea... Sí, pues es que ¿por qué nos vamos a quedar con los cuerpos normativos como están? Si deben ser cambiantes, deben ser perfectibles. Sí, y si estamos viendo que en la realidad no se están generando las condiciones, déjenme platicarles, es que hay una ley general de responsabilidades administrativas de la que parten las leyes locales. Y en la ley general, que es federal, no se estableció el acoso sexual como una falta, un tipo administrativo grave, una conducta. Uh-huh. Entonces, eso pareciera que limita a las entidades federativas a establecer adiciones en ese sentido. Sin embargo, también ya hemos ido avanzando en ese tema y pues a la luz justamente de privilegiar la erradicación de la violencia contra las mujeres, particularmente, no es únicamente a mujeres, también pueden ser acosados sexualmente compañeros hombres. En menos proporción, pero en mucho menos proporción. Entonces, sí era una reforma que veíamos que era indispensable, que
porque cuando al final la víctima denuncia, y además déjenme decirles que a raíz de que hace un año llegamos a la administración, que establecimos de manera pública este compromiso de cero tolerancia, lo cierto es que hay muchas mujeres en la administración, yo debo decirlo, que animadas por esta visión de este gobierno han decidido denunciar y no quedarse calladas, y se acercan y presentan sus denuncias y se hacen las investigaciones, y a mi correo electrónico me llegan. Yo siempre lo he dicho, siempre y cuando haya de verdad quien respalde esto, o sea, es decir, que presenten toda la información, todos los datos, y que haya posibilidad de contactarlas para ampliar la información, todas se toman en serio. Todas estas denuncias no las dejamos ahí como un correo electrónico, estas se analizan y se les da un seguimiento. El problema es que nos topamos con que inclusive plenamente acreditada la conducta y que hay perfectamente en el acoso sexual, pues sí, no hay que estarla tipificando en otra, como dices tú, en otra conducta, que ya hemos incluso planteado otras soluciones, ¿no? Código de ética, que bueno, pues ahí hay un evidente también falta, pero luego la víctima se queda con el no suficiente si no está tipificado como grave. O sea, porque y luego hasta laboralmente la Secretaría hasta luego nos claro nos demandan porque no está plenamente acreditado. Sí, claro, y además que tú has puesto también sobre la mesa un tema muy importante que nosotros ya lo hemos tomado con toda la seriedad que implica esto, ¿no? Que es la perspectiva de género. Y que nuestros funcionarias, servidoras públicas tengan esto como una base primordial. Porque si no lo traemos, difícilmente podremos incluso seguir la conducta, tener esta sensibilidad de poder visibilizarlo. También es una conducta que siempre se hace por lo regular sin testigos, es un delito que le llamamos, o una conducta, una falta administrativa que se hace en lo oscuro. Y esto también hay algunos retos que hay que estar solventando, que seguramente con la iniciativa se solventarán o nos darán acompañamiento suficiente. Y esto para mí de verdad fue una grata noticia. Somos las más felices, Arcelia y yo. La verdad de verdad, porque además ya empezamos con las capacitaciones, con este pool de abogadas que tú nos dictaste, gobernadora, que ya tú lo darás a conocer, pero que nos permite ya estar en capacitación constante con la perspectiva de género. Y que esto va a ser en medidas preventivas de qué y cómo, ¿no? Porque eso es la primera, ¿no? Medidas preventivas como el seguimiento de los procesos que no sean eternos, 120 días suficientes para que nuestros procesos sean efectivos, o sea, ponernos parámetros, que la justicia sea pronta, expedita, acompañada, con perspectiva de género, con gente profesional y que bueno, que podamos dar honor al gobierno de la gente, ¿no? Al octavo, a nuestro decálogo, que bien lo has puesto. Ha sido de veras una tarea fundamental de la Secretaría de la Honestidad. Estaremos seguramente dando datos importantes pronto. Ojalá que esta iniciativa pueda dárselo más también con el acompañamiento del Congreso lo más pronto posible. Es muy necesaria. La voz de Guanajuato se oyó no solamente aquí, sino también en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a nivel federal, con tu encomienda. Lo pusimos sobre la mesa para decir, las Contralorías estatales o las Secretarías de la Honestidad, la Secretaría Nacional en Guanajuato, tiene este compromiso. Y el que tú lo hayas avanzado, el que sea a nivel estatal, de verdad, a mí me pone de gran ánimo. Esto va a ser un cambio sustancial para nuestros funcionarios, servidores públicos, que van a dar cuenta que aquí la política no es de decir, como dijo, es de decisión. Y es el nuevo decir es el hacer. ¿No? Yo quisiera rescatar un comentario que tú hiciste, gobernadora. Cuando una persona en el servicio público se siente acosada sexualmente, puede tomar distintas vías, la penal, la laboral, que ya comentaban aquí, la civil y la administrativa, que es donde estamos ahorita ante la carencia de la sanción, pues imposibilitados para imponerla. Y yo quiero rescatar el comentario que tú hiciste respecto a ese sentimiento con el que se queda la persona servidora pública que está denunciando el acoso, porque muchas de las veces se encuentra un camino por la vía penal o laboral o civil, pero siempre regresa, al menos con nosotros, a la Secretaría de las Mujeres, y estoy segura también que a Honestidad, pidiendo una sanción administrativa, porque para la víctima es muy importante que en el ámbito laboral se le reconozca que lo que ella denunció, que esa persona denunció, fue verdadero. Real. Entonces, casi que quieren que se exhiba a la persona agresora diciéndole, esta es la sanción porque me hiciste una insinuación o una propuesta sexual. Esta es su sanción
porque emitiste bromas de índole sexual. Te está sancionando la autoridad porque me exhibiste o me enviaste imágenes que son íntimas u ofensivas para una mujer. Esta es la sanción porque me estuviste insistiendo reiteradamente en que saliéramos cuando que no es algo que a mí me interese ni algo que yo te esté pidiendo, o porque hiciste comentarios lascivos o tuviste conductas lascivas hacia mi persona u otros compañeros. Es decir, piden una sanción. El sentimiento es que haya una sanción ejemplificativa que evite que estas conductas se estén reproduciendo o se estén cometiendo en el entorno laboral. Y sí hace falta. Entonces, y sobre todo porque también, igual que muchas otras violencias, se normaliza este tipo de violencia. El acoso sexual muchas veces es normalizado. Oye, pues nada más te hice ese comentario, es hasta un halago, ¿no? Te hice un halago, o yo pensé que tú me habías dado entrada y por eso te invité a salir, o cuando hay acercamientos indebidos a alguna compañera, pues es que yo vi como que tú me cerraste el ojo. Entonces busca minimizarse la conducta, ¿no? Y muchas veces cuando hemos tenido la oportunidad de contrastar esta visión, esos son los comentarios. Es que no, es que ella quería conmigo, no, pues es que así yo trato a todas. Oye, fue una broma. Pues ¿cómo? Es que así empieza de veras o haces referencia a la forma de vestir, o dices, sí, pues pero es que, o sea, pues ¿qué tiene? No tiene nada de malo. Y entonces justamente el que no haya una sanción administrativa para esto, pues sigue fortaleciendo esta visión como de, pues no es una conducta sancionable en el entorno administrativo. Y súmale, gobernadora, la revictimización por parte de los compañeros, claro. O el hostigamiento laboral, ¿no? No respondiste. Y entonces ya no te llevo a las juntas, ya no vas. Y normalmente todo el foco cae sobre la mujer. Es que es en realidad. Pues nos catalogan como problemáticas. Es que siempre ha sido problemática, es que por eso ya no. Y entonces, o a quien cambiamos la movemos a ella de su entorno. Inclusive porque a veces ellas mismas lo piden, es cierto también, pero porque el entorno no da las condiciones para que continúe ahí, pero no significa que sea lo correcto, que quien sufre la violencia en la figura del acoso sexual tenga que ser quien se retire de su entorno laboral, quien pida un cambio a otra dependencia. Y entonces lo que ocurre es que normalmente una persona que ejerce este tipo de violencia la repite. Y llega otra compañera y va a seguir acosando sexualmente a otra compañera. Y aquí sí tenemos que tener muy claro que eso está, de verdad, no hay tolerancia contra una persona que acose sexualmente, que hostigue, porque además normalmente, y no es exclusivo, pero normalmente hay una relación también de subordinación. Yo soy el jefe, tú eres trabajas conmigo, estás en mi equipo y te de poder. Y entonces una conducta lleva a la otra, efectivamente. Hay acoso sexual, tú no cedes o me pones una línea y entonces ya viene un hostigamiento laboral y te dejo hasta altas horas, te dejo más trabajo que al resto de los compañeros, no te permito acceso a la información de tu trabajo. Entonces aquí yo sí quiero mandar un claro mensaje. No hay cabida para acosadores ni agresores en la administración pública. Somos los primeros que tenemos que poner el ejemplo y yo quiero seguir haciendo un llamado a nuestras compañeras y compañeros que trabajan en la administración a observar estos principios, porque ahora con esta reforma ya vamos a poder sancionar también administrativamente a aquellos o aquellas que cometan este tipo de conductas, y eso es algo bien importante porque ya también la víctima va a saber que ante una denuncia que haga y la investigación que se lleve a cabo habrá una sanción que tenga esa característica y no otra. O sea, no se va por otra cosa, sino porque además luego es esto que dices, Itzel, es si te vas, por ejemplo, no sé, por pérdida de confianza, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces tú lo denuncias y tus compañeros saben que lo denunciaste por acoso sexual y él se va por otra cosa, pues él se va a seguir jactando. No, yo no me fui por acoso. A mí no me demostró esa conducta. Yo me fui porque pues ya terminó mi ciclo. Y entonces sigue habiendo una revictimización para las mujeres que se quedan bajo esa condición. Y no Perdón, señalar que como es una conducta grave, la sanción la va a imponer el Tribunal de Justicia Administrativa, lo cual obviamente pues da la certeza de que así será. Sí, se vaya. Nosotros, reforzando la idea de Alex, nosotros nada más sancionamos conductas no graves. Entonces se queda todavía en el ámbito de nosotros esa conducta que la víctima dice, bueno,
¿por qué no grave? Si para mí afectó no solo psicológicamente, que en algunos casos ya hemos tenido incluso, digo, no, la verdad es que es en todos, queremos tener el acompañamiento psicológico y la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de las Mujeres nos ha acompañado, hemos tenido ahí el refuerzo de trabajar en equipo, porque es muy importante, ¿no? Muy importante. Esto es un cambio de estructura institucional. O sea, esto es verdaderamente fundamental para el servicio público. Esta iniciativa viene a simbrar al servicio de buena manera, de manera positiva, para tener ambientes sanos de trabajo, ambientes en donde el respeto, la dignidad humana, el volver, como decías tú, a ver a la persona, sea lo primordial, ¿no? Entonces yo creo que sí habrá un cambio sustancial, gobernadora. Yo de veras, en todas este acompañamiento en las tres, pero esto es el impacto en casa, ¿no? Claro. Es el primero, el paso en donde cambiamos la estructura, la manera de conducirnos como funcionarios servidores, teniendo el respeto a los derechos humanos, a la dignidad, la perspectiva de género, que para mí ha sido un tema fundamental de cambio. Y decías muy, muy bien que esto no es de discurso, sino de decisión, y vamos a estar acompañando. Seguramente daremos, a la hora que preguntan cuántos casos y por qué casos, yo siempre dudo porque digo, híjole, si me preguntan cuántos casos hoy, ese es el otro tema. Son sancionados por otra cosa, ¿no? Ese es el otro tema, que no permite que haya una estadística clara de cuántos casos de acoso sexual se dan en el ámbito de la administración estatal, porque en realidad, si te preguntan, aunque nosotros en lo interno sepamos que ese caso se llevó por un tema de acoso sexual, como no hay una conducta administrativa que nos permita sancionar bajo ese esquema, pues se buscan otras figuras para que la persona salga de la administración. Entonces no tenemos en realidad con claridad, con datos certeros, y hoy, pues como bien lo decían, nosotros como autoridades serviremos como sustanciadoras del proceso, pero se va a ir al tribunal porque es calificada como una falta administrativa grave que va a resolver el Tribunal de Justicia Administrativa, y eso también da la garantía porque es un órgano independiente que va a resolver y que va a llevar a cabo un análisis muy puntual para poder tener una sanción y que verdaderamente la persona que denuncie el acoso pues tenga como una resolución el que vaya por acoso. Aunque la califica la propia Secretaría de la Universidad, por eso se va al tribunal, ¿no? El que la califique grave. Eso es muy importante, nos permite calificarla como grave para enviarla al Tribunal de Justicia, sí, gobernadora. Y evidentemente si se acredita que es un acoso, pues tendrá que ser grave. Sí, no hay otra forma, porque así está justamente establecido. Así es que yo quiero dejarles también aquí los teléfonos de la Secretaría de la Honestidad para que puedan acercarse a atención ciudadana, denuncias, ahí están las redes sociales. Yo los quiero invitar de verdad a que tengamos una comunicación muy cercana, muy efectiva, porque eso es lo que queremos, que nuestra gente, y tenemos que empezar desde casa, lo decías muy bien, sí, Arce. Y ahí va, denuncias, es el 800 honesto. Entonces, creo que 800 honesto ahí en sus letras del teléfono, le va a quedar muy fácil, porque tenemos que empezar en casa, y adentro en la administración tiene que haber ambientes que sean sanos, que sean libres de violencia, para tener servidoras y servidores públicos pues verdaderamente comprometidos con esta administración que busca estar muy cercana a la gente. Pues un mensaje final, Alex, ¿qué se sintió estar hoy en el Conectando? Me gustó muchísimo, ojalá que pueda venir más seguido y hacer una invitación a los que les gusta mandar opiniones, observaciones al Congreso, que la iniciativa de violencia familiar la vean no solamente en el análisis del decreto, sino en la exposición de motivos. Creo que lo interesante viene en la exposición de motivos, así de la misma manera en el registro público de agresores sexuales, el análisis constitucional y convencional que se hace viene dentro de la exposición de motivos a efecto de que manden sus opiniones favorables al Congreso. Así es que tanto a los medios de comunicación, a quienes expertos, grupos que mandan opiniones al Congreso, pues hay que leer la exposición de motivos para que se pueda entender, y échense este episodio de Conectando con la Gente para que vean el debate que aquí se armó con relación a estos temas, pero muy importantes iniciativas que yo estoy convencida lo que buscan es justamente erradicar las violencias. Muchas gracias, Alex. Itzel. Muchas gracias, gobernadora. Pues el estado de Guanajuato, el gobierno de la gente, hoy en día mantiene una declaratoria de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas. Y con la interposición de estas iniciativas de reforma, gobernadora, yo creo que materializamos esa declaratoria de cero tolerancia. Hay mucho por hacer en beneficio de este grupo vulnerable, y tú lo estás haciendo, no has desperdiciado un solo día. Todos los días estás buscando la manera de efectivamente hacer que las mujeres guanajuatenses vivan libres de violencia como es su derecho.
Muchísimas gracias, Itzel, por acompañarnos. Arcelia. Muchas gracias. De verdad, gobernadora, para mí estos espacios son de veras de mucho, de nutrirnos, de trabajo en equipo. La Secretaría de la Honestidad, pues la transparencia, la rendición de cuentas, la prevención. Tenemos de verdad en nuestro haber muchas responsabilidades que estamos seguras y seguros que vamos a llevar a buen puerto con tu acompañamiento, con el acompañamiento de todo el gobierno. Vienen importantes reformas, ya estaremos platicando otras. También, ahí vienen. Pero en estas en particular, yo de veras me siento, cuando supe que habías presentado estas iniciativas, yo sí vi el cambio sustancial que vamos a tener como gobierno. Decías tú del ambiente laboral, no solo eso, sino que hoy estamos de veras haciendo un parteaguas. Una de las partes fundamental, que yo siempre te digo, voy muy contenta a trabajar, pero es el creer. Y tu liderazgo, en donde estamos convencidos, siempre nos das ejemplo. Cuando hay un poquito de temor en ciertos temas, la gobernadora con valentía, con inteligencia, con directriz, nos ha marcado cómo hay que hacer el trabajo, y una frase importante que dices, hay que hacer lo correcto. Para transformar nuestras sociedades hay que hacer lo correcto. Y eso lo tengo grabado en el corazón. Ay, muchas gracias, Arce. Muchas gracias. Es una frase que siempre decía mi papá, que siempre nos decía, no hay lugar a duda, hay que hacer siempre lo correcto. Y eso no siempre es fácil, ¿no? No siempre es fácil, no es el camino más sencillo a tomar, pero es el camino que tenemos que tomar si queremos pues construir un mejor Guanajuato. Así es que yo les agradezco a los tres que nos acompañen. Pues hay que celebrar, mire, el día estaba nubladito, ¿no? Y ya nos hicieron la declaratoria del pan grande de Acámbaro. Está padrísimo. Pues al ratito hay que lanzarnos allá por unas acambaritas y este pan maravilloso, de verdad. Le mando un abrazo a toda mi gente bonita de Acámbaro. Muy pronto vamos a estar por allá, y a la alcaldesa Claudia Silva por todo el trabajo, por todo el interés en hacer que se reconociera esta denominación geográfica del pan grande de Acámbaro. Estamos hoy muy contentos en Guanajuato y también muy agradecida con la Secretaría de Economía, con Cristina y con todo su equipo que dieron puntual seguimiento con la Secretaría de Economía Federal para poder hacer esta declaratoria que hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Así es que en Guanajuato estamos muy contentos porque esto que nos hace tan grandes, que son nuestras tradiciones, que es este riquísimo pan hecho por manos guanajuatenses con un proceso totalmente artesanal, hoy es reconocido con esta denominación. Felicidades a Acámbaro. Y bueno, pues seguimos aquí, vamos a seguir conectados en este programa, conectando con la gente que está cumpliendo un año. Gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos, por hacernos parte de su día a día. Y acuérdense que esta semana arrancamos el Cervantino, así es que láncense a Guanajuato, que va a estar padrísimo, no se lo pueden perder. Les mandamos un abrazo, que sea una gran semana, un gran inicio de semana. Octubre, ya estamos en octubre, el año se nos ha ido, pero bueno, ¿qué les digo? Ya estamos a nada, ya en todas las tiendas ya hay adornos navideños. Sí, ¿No? ya nos pasamos hasta el Día de Muertos. Ya de muertos, ya van adelantados. Sí. Entonces yo nomás veo y ya está todo navideño. Les mandamos un saludo con mucho cariño, que tengan una gran semana, y un abrazo a todos nuestros municipios que queremos tanto. Les mandamos un beso. Livia Denise, en vivo. Conectando con la gente. Livia Denise, en vivo. Conectando con la gente. Livia Denise, en vivo. Conectando con la gente. Livia Denise,